Muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes en un buen consejo este día lunes, lunes de junio, ya va a ser junio, ¿ok? Entonces les damos la bienvenida aquí a nuestros invitados, al doctor Kory Kalahar y al superintendente Bill Eagle. Y los dos esta noche son superintendentes, ¿ok? Porque uno ha estado en el distrito de Wenatchee todo este año y el doctor Kalahar va a ser el que va a continuar como superintendente. Entonces, les damos la bienvenida a los dos esta noche y les damos las gracias a nuestros patrocinadores. So, welcome to our two superintendents, okay? Because we have an acting superintendent and our incoming superintendent who is already doing the job, I'm sure. So we want to welcome the two of you and welcome to Un Buen Consejo. Thank you. Pleasure to be here. Yes. And so aquí les mandan saludos los dos. Esta tarde vamos a tener una plática con ellos sobre cómo van todo en las escuelas y a ver qué quieren compartir con nosotros. So tonight we have two people from the educational field. From Wenatchee School District and from the ESD, actually both from the Wenatchee School District still, right? At this point. At this point, yes. And so let's go ahead and start and just kind of share with us what is going on today. What is going on in your world in the schools? So who would like to go first? Holy cow. I think either one of us has, even in this transition moment, we still have full plates that we're trying to balance, but I can start. I definitely am in the phase of the transition plan, which I brought. I didn't know, Alma, if you had a copy of my transition plan, but I brought that and we can reference it today and I'll leave it here. But in the phase of my transition plan, kind of the beginning of the time is to finish strong. And that means, you know, trying to finish my role right now as Assistant Executive Director of Learning and Teaching and trying to do that to the best of my abilities while also spending as much time with this amazing gentleman next to me. Or next to you, but over here, spending as much time as I can with Bill and the school board and the cabinet as well, moving into working on that transition piece. And so a day in the lives of one of us is always fun. But I can just tell you a little bit about today. We had a parent meeting for our Wenatchee Internet Academy families who are transitioning to Valley Academy Online. And so we had a parent meeting today, which was great. And it let them know what their student schedules would look like. And we have families from 3rd grade to 8th grade. So we have kind of an elementary piece and then a middle school piece. And so we shared with them what their schedules look like, what some of the elective opportunities are in the afternoon. And then we talked about a hybrid option, which the hybrid option is where students do some online in the morning and then they come to Valley Academy in person in the afternoon. And so we're trying to spread the love of what happens at the amazing Valley Academy of Learning for those families. And then you and I both just came from Pioneer Middle School. There's a parent, family, student evening there. Kind of the focus is on gang awareness and helping our families understand the signs of gang activity, what it looks like, and potentially some steps and strategies on how to alleviate that from happening in your own personal family. And other than that, we had a host of amazing meetings throughout the day and bringing in stakeholders and constituents, and it was a good long day. Still going, but those are some of the highlights. Okay, my goodness, do we have a full day for you, huh? We had a full day for me today. Yeah. Same with Bill. Yes. Les voy a platicar un poco de lo que nos dijo aquí el doctor Kalahar. No, I have to use my memory. I give you a mouthful. I need to stop. I apologize. Thank you. I was going to interrupt you, but I said, I think I can remember this. Internet Academy and the meeting there tonight it is, and a bunch of other stuff that filled your day. Those are the highlights. Bueno, lo que nos dijo aquí el doctor Kalahar es de que él es el director del aprendizaje y enseñanza. Y entonces él tuvo un día muy ocupado. Dice que él se está enfocando en un plan de transición. Como él está ahorita como director y este año que viene va a ser superintendente del Distrito Escolar de Wenatchee, entonces él ya tiene un plan de transición. Y parte de ese plan es de estar en comunicación aquí con nuestro gran amigo también, Bill Eagle, y se juntan los dos para ver cómo van a hacer esa transición lo mejor que sea para que sea beneficial para el Distrito Escolar de Wenatchee. Entonces, eso fue muy importante. Dijo que ahí tiene un libro
donde está su plan de transición, y yo todavía no lo leo, y si usted no lo ha visto, pregunte a su distrito escolar que le gustaría ver el plan de transición, a ver qué es lo que tienen en mente. Pero por lo pronto, yo la voy a leer después. I'm going to read it. Oh, yeah. And then, la otra cosa también dice que otra cosa que hizo esta noche, él fue a una junta en la escuela Pioneer. Entonces, sí fue a una junta en Pioneer, en la middle school, y ahí estuvieron hablando, está ahorita hasta eso, si usted tiene tiempo para que vaya a hablar ahí con la señora Lina Maldonado. Ella está platicando con los padres sobre las pandillas en las escuelas. Sobre las pandillas en las escuelas. Y entonces ahorita parece que se está viendo mucha actividad, y lo que la señora Lina Maldonado hizo es que apuntó a mucha gente de la comunidad para que apoyen y den información. Y también habló con los policías para que vayan y den una presentación sobre qué están haciendo los jóvenes ahorita que se quieren involucrar en pandillas. Y nos dijo el doctor Kalahar que también les están dando consejos para que los padres puedan hacer ciertas cosas con sus niños para que minimicen la actividad en pandillas. Y eso está pasando ahorita. La otra cosa de que nos habló el doctor Kalahar es de que ahorita, este día tuvo una junta con los padres de los estudiantes que están estudiando por Internet, por la Academia de Internet. Entonces, estuvo hablando con ellos y les dijo, el año que entra van a ir a Valley Academy. Entonces, están viendo las opciones de qué clases pueden tomar ya estando ahí en persona, y también cómo pueden hacer parte en Internet y parte en persona cuando el año que viene. Así es que están pasando muchas cosas. Dice también que tuvo muchas otras juntas con muchos otros padres, porque quieren saber qué es lo que los padres esperan del distrito y cómo podemos ser padres y a los estudiantes. Así es que dice que tuvo un día muy ocupado, y todavía falta mucho trabajo que hacer. Right. Nice job. Sí. Gracias, sí. Good memory. Y entonces, not in order, but at least it's there. Hey, you got it. That was great. Sí, me dicen que buena memoria, porque le dije, no sé si voy a poder acordarme todo lo que contó en inglés, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Haciendo lo mejor que podemos. Entonces, vamos aquí con el señor Bill Eagle, a ver qué nos cuenta. What would you like to share with us today? Well, they will too, I imagine. I'm going to look ahead a little bit. Ya viene el verano, y en 2 semanas ya viene la graduación. Sí. Y vamos a celebrar nuestros estudiantes en el Apple Bowl, el 9 de junio a las 8 de la noche. Y quiero invitarles a todos para celebrar con nuestros estudiantes. Muy bien. Gracias. Habla bien español. Oh. But graduation is the culminating event, and we'll have our graduation ceremony from Wenatchee High School in the Apple Bowl, and Westside High School's graduation ceremony is located on their campus. So both of those graduation ceremonies are coming up, and we invite people to come and celebrate with the kids. It's been a lot of work for them. El señor y yo los invita a que vayan a la graduación de la prepa de Wenatchee High School el día 9, que va a ser en el Apple Bowl, y el de Westside, ¿cuándo? Westside, it's on their campus in the backyard. ¿Cuándo? June 14th. June 14th, 7 o'clock. yes. Okay, el 14 va a ser la graduación de Westside High School. También están muy bien invitados aquí nuestras 2 personas. Sé que les gustaría que ustedes vayan a acompañar, todos los que se están graduando. Y saben que aunque ustedes no tengan hijos que se estén graduando, también es importante que vayan para que vean y se recuerden cuando graduaron sus hijos o cuando graduaron ustedes, o nomás para ver a tanto joven bello que se está graduando este año, y sabemos que tienen todo un futuro adelante. Así es que es algo especial, muy bonito de las graduaciones.
Don't you just get a special feeling when you hear pomp and circumstance? Yes. Oh, yeah. Oh my gosh, yeah. Yeah. Sí, dicen que les pregunto porque yo cuando voy a las graduaciones me gusta la música que tocan, ¿verdad? Y me gusta cuando van marchando los estudiantes ahí con sus gorritas de graduación, un sentimiento muy especial. Entonces vayan a disfrutar de nuestra juventud, ¿ok? Les pedimos que vayan a disfrutar. Ok, ¿qué más hay de nuevo? What else is new in the schools? Are teachers ready for summer, or do they still have a lot of testing to do? What's both? Yeah. Oh, yeah. Testing's kind of wrapping up, and we will have a summer school for some of our migrant students this summer. And is that going to be which school is that? Be located? Columbia Element. Oh, the old stomping grounds. Yes. Columbia Elementary. Yes, we were there. So we'll have that going over the summer for some of our students, and therefore some of our staff will be involved with that over the summer to keep them busy. And I'm sure the rest are looking forward to a little bit of break, just like the kids. Yeah. Totally. So, is it K-5 summer school or? I believe it is K-5, and it'll be this year. It's focused on migrant students. Yep. Okay. About 200 students that will be there at the summer school. It'll be an invite-only process where we're focusing on the students that have the greatest need for summer school. And so just looking forward to that. A little bit smaller scale than what we've done in the past few years, but equally as impactful and powerful. Muy bien. Dicen aquí nuestros gran amigos que el Distrito Escolar de Wenatchee van a tener escuela de verano para 200 estudiantes y el enfoque es en los niños migratorios y quieren enfocarse por invitación a los niños que puedan necesitar más ayuda para que alcancen los estándares. Entonces, va a ser en la Escuela Colombia y para los niños de kinder a quinto. Absolutely. So, any middle school programs or high school programs, or is the focus elementary this year? Focus is mostly elementary this year. And just since we're throwing out other great news in the district, I wanted to share this so people are aware. Wenatchee School District has the Regional Classified Employee of the Year this year. That was just announced this week. Chris Rosales from Westside High School. I believe he works in the night school. He works in that program. Yep. So we're excited to celebrate that with Chris. The Westside staff is excited, and we'll be doing a formal presentation of that award on June 13th, school board meeting. Oh, that's awesome. Bueno, dice que hablando de celebraciones y de cosas importantes y buenas que están pasando en el distrito, que el distrito se está preparando para celebrar un reconocimiento a una persona especial del distrito y este año van a reconocer a Chris Rosales. Rosales is the last name, right? Yep. Yeah. Chris Rosales, y él trabaja en la escuela Westside y enseña las clases de noche también. Así es que a él lo están reconociendo como el empleado del año. Entonces es un gran logro para él. Y los invitan a todos ustedes, vamos todos a apoyar a Chris, porque el día 9 de junio se va a reconocer en la mesa directiva de Wenatchee. Entonces, what time is that? 5:15? 6 o'clock. 6 o'clock. A la junta de las 6, el día 9, los esperamos para que vayamos a celebrar y reconocer a Chris y darle las felicidades, ¿verdad? Vamos a felicitarlos aquí con nuestros amigos y con todos los del Distrito Escolar. Este es un gran reconocimiento que se le da a una persona y este año se la bien merecida por Chris Rosales. Qué buenas noticias, amigos, ¿ok? Hay que apoyar a nuestros maestros de las escuelas, a todos los que trabajan en las escuelas muy duro. Excellent news. And as the regional classified employee of the year, Chris will also be in the running for the state classified employee of the year later. Muy bien. Nos platican aquí que como el recipiente de este reconocimiento, entonces también Chris va a estar en posición para ser tal vez reconocido del estado. Puede ser al que reconozca el estado de Washington.
Así es que vamos a apoyarlo. Así es que vamos a la junta, vamos a apoyar y ojalá que también reciba el reconocimiento estatal. Así es que buenas noticias. That's great news. Yes, this is exciting news. Yes. So there's lots of activities that are happening as we get toward the end of the school year. We're down to less than 3 weeks of school left, which is just amazing. But I think of the end of school year at elementary school, which you both know very well, that they're getting ready to plan their field days. I was talking to my niece and nephew yesterday about that, what they were excited about. And they both mentioned field day because they were talking about all these different relay races that happen during the day, and there'll be some groups are going to some water activities at Lincoln Park and the city pool. And then of course at the middle school, they have Pioneer Middle School has their pool to park relay, which they always look forward to, and it's very exciting. So lots of stuff, and no lack of fun things happening at the end of the school year. Sí, aquí nos platican que hay muchas cosas que están pasando en las escuelas ya para cerrar el año, y los estudiantes por seguro y también los maestros, ¿verdad? Porque se divierten mucho. Les dan oportunidad a los niños para que salgan a jugar en el agua, hacer cosas del campo, jugar varios juegos y participar como familia en la escuela. Entonces están muy contentos los niños y los maestros haciendo los planes para todas esas actividades del fin del año. Yeah, I remember those field days. I know you too. Putting your little gunny sacks and hopping and oh yeah, dunk tanks. Yep, lots of fun. Sí, ¿quién de ustedes se acuerda de cosas que hacían en la escuela al final del año para divertirse? A ver, piensen, a ver, y hablen con sus hijos, a ver qué es lo que van a hacer ellos para cerrar el año, qué actividades van a hacer. Y porque hay muchas oportunidades para que ustedes como padres vayan a ver a los niños y vayan a participar, ¿verdad? Hay picnics y hay barbecues y hay mucha actividad para que vayan a gozar, conozcan a los maestros de sus hijos. Muchas veces ya saben a quién les va a tocar el año que entra, o si no, vayan a conocer a los que tuvieron este año mejor, para que ustedes se acerquen a las escuelas y digan, este es el maestro de mi hijo, esta es la maestra. Así es que hay que ir a conocerlos y pasar tiempo con ellos para hacernos toda una familia, ¿okay? Una familia escolar. Así es que dense la vuelta y participen. So I have about 3 weeks left, and so we are really heavy into the transition period here. The last week of July, I'm going to take some time off before I return to the ESD. But I have about 3 weeks left, and then Dr. Kalahar will step in and move into the office, and I will kind of support from the ESD for the last week or so, and the transition will happen. Okay, dice aquí nuestro amigo Bill Eagle que él ya va a terminar como quien dice, su temporada. Estuvo como superintendente interno aquí en Wenatchee, el Distrito Escolar de Wenatchee, por todo este año, mientras el distrito buscaba a ver quién iba a reemplazarlo y quién iba a estar ahí permanente. Entonces, como ya sabemos, el doctor Kalahar va a ser el nuevo superintendente, y lo bueno es que ya eran muy buenos amigos. Ya eran muy buenos amigos y ahorita están trabajando junto en la transición. Y dice el señor Eagle, el superintendente Eagle, dice que él le faltan 3 semanas y luego ya va a terminar. Ya va a terminar. Y entonces va a tomar una semana tal vez de vacación en julio y luego va a regresar a su trabajo donde trabajaba él, que es el Educational Service District, el distrito de servicios escolares aquí. Este lugar apoya todas las escuelas de North Central Washington, aquí desde Omak, Tonasket, hasta todo Wenatchee, lo que es toda esa área. Entonces ahí trabaja el superintendente Eagle y ahí va a regresar a trabajar. Creo que los primeros Are you starting in July or August? July 1st. Sí, el 1 de julio va a empezar allá en su trabajo de nuevo. Pero le damos las gracias por todo lo que hizo por el Distrito Escolar de Wenatchee. We thank you for all your work. I know it's not easy, but I'm sure you did a lot to keep it going. And thank you.
Entonces él ya termina en 3 semanas. And what will you do at the ESD? I am going to be involved in strategic plans in a few districts in this region and actually outside the region in other areas of the state. So that'll be a big part of my job. And I also am a state trainer for principals and evaluating teachers. Those 2 pieces will be a big part of my role there. Okay, muy bien. Nos dice el superintendente Eagle de que él cuando regrese a su posición donde trabajaba, ahí va a empezar el 1 de julio y ahí va a trabajar con varios distritos haciendo los planes estratégicos de los distritos escolares. También va a trabajar con equipos de maestros y de directores de escuelas también para enseñarles cómo hacer sus planes para las escuelas. Y también es él una evaluación de los directores y entonces va a hacer eso en varios distritos también en el estado y en diferentes partes del estado, no nomás en esta área. Así es que tiene un trabajo muy importante y va a continuar apoyando a las escuelas y pues le damos las gracias por todo el apoyo que le ha dado al distrito de Wenatchee. So thank you for everything you've done for the Wenatchee School District and for all your work continuing forward with all the districts. Thank you very much. We appreciate you, Bill. Absolutely. Mr. Eagle. Yeah. He's done a great job. Yeah. And so how are you feeling about the transition coming in now? You're getting ready, you're still closing, but tell us about. Yep, absolutely. Yeah, we're as you said, finishing strong with one job, transitioning to the next job. And there's another transition happening as I'm leaving my role. I have a colleague, Mike Lane, who's moving into my position. Okay. And then he has a colleague, Heidi Busk, who's moving into his position. So there's this domino effect of transitions, which is great because I really feel like, that people are going to land in the right seat of the bus at the end of this. We're going to have a really solid learning and teaching team led by Heidi Busk. We're going to have a really solid student services team led by Mike Lane, and then I'll be in the superintendent seat. So there's a lot of things in motion, but it's great because at the end of these transitions, I think the Wenatchee School District is going to be at a point where we can address the concerns and the challenges that are ahead of us. And Bill set us up in a great position to be able to do just that. And then we'll also be able to continue celebrating all of the wins. Yeah, wonderful, wonderful. Sí, pues nos platican aquí nuestros amigos que todo esto es un plan, como dicen, muy bien hecho. Y como el superintendente Eagle ya hizo su trabajo, ya dejó todo en orden para que venga el superintendente Kalahar y él va a empezar y seguir con los planes. Y donde él sale, entonces hay otra persona, Heidi Busk, que va a tomar también un nuevo puesto donde estaba él. Y luego también llega Mike Lane, que va a tomar el lugar de Heidi Busk. Entonces ya sabemos que es una rueda, ¿verdad? Es una rueda. Es como un rompecabezas. Es like a puzzle. It is a puzzle, yeah. Sí, este pedacito sale, pero llega otro. Y este pedacito sale y llega otro. Entonces es algo bonito, ¿verdad? Porque planning is beautiful, right? And implementing and then evaluating and making sure it all works. It's exciting. Mm-hmm. So aquí están ellos haciendo los planes y haciendo las decisiones y que todo salga bien y todo para el éxito de nuestros estudiantes. Entonces los invitamos de nuevo a ustedes que lleguen a las escuelas y conozcan a los maestros y conozcan al superintendente ahora, Kory Kalahar. Si van al ESD, pues vayan a conocer también a Bill Eagle. Right? You take a guest and parents over there. Sure. They want to go visit you. Yeah, absolutely. Excellent. Sí, so I hope I get to come back on this show after. Well, yeah. Of course. Of course. My wife is my base. Maybe there'll be more. Yeah, of course. Dice el señor Eagle que sí, que le ha gustado mucho su trabajo y estar aquí en un buen consejo y que ojalá que no sea la última vez. Le digo, no, vamos a traerlo de nuevo. Hay que seguirlo trayendo desde el ESD, ¿verdad? Donde quiera que esté. Ajá, sí. Y también al doctor Kory Kalahar vamos a seguir invitándolo para que nos cuente lo que está pasando en las escuelas
y qué hay de nuevo. Okay, so we look forward to having the two of you continue, and we'll set up something with you, Jaira. So, amigos, ya estamos llegando a nuestra hora. Las vamos a dejar con un buen consejo, el consejo de este día, porque fuimos un ratito donde están hablando de pandillas, y una de las cosas que nos dicen es de que les digamos a nuestros hijos cada noche que los queremos, que son importantes, y este consejo se los dejamos a ustedes. So my closing word of wisdom was parents, because we just went to a gang in Belmont. A couple of things that they were sharing is that to always let your kids know that you love them and that they are important, amongst others. But that's my word of advice for tonight. Would you have what's your word of wisdom? So let's go ahead and close with a closing comment from each of you, and then we'll say good night to our audience. Okay, so. Yeah, I can jump in there. Just Okay. I think the words of wisdom are at this point where we are in the school year is just allow your students or your children to enjoy the remaining days they have of school. There are like 13 of them, which is not very much, but enjoy the time. And then if you can, prioritize them during the summer. Keep them reading, keep them writing, keep them doing some, doing something academic, and then we'll just be excited to see everyone again in the fall. Okay, muy bien. Thank you. Sí, el buen consejo del Dr. Kalahar es de que sigan apoyando a sus niños, díganles que gocen, porque solo quedan 13 días en la escuela, que gocen cada día, cada minuto. Y entonces ustedes como padres hagan a sus niños su prioridad durante este verano, porque el verano se va rápido y para cuando menos sepan ya están en la escuela de nuevo. Así es que aprovechen ese tiempo con sus hijos este verano. Okay? I'm going to echo something Dr. Kalahar said. Keep reading this summer. It's so important to keep that up over the summer and enjoy your summer, but keep that reading as a focus. Read for pleasure. Stop by the public library and grab something you enjoy. Muy bien, y el consejo del señor Bill Eagle dice que cada día que lean con sus estudiantes, lean con sus hijos, porque es muy importante que lean todos los días, que busquen algo que les gusta leer y que se enfoquen en eso, porque es muy importante y les va a servir mucho toda su vida. Entonces, amigos, con esto nos despedimos, sus amigos, el Dr. Kalahar, el superintendente Bill Eagle y su servidora Alma Chacón. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego, amigos. Un abrazo virtual. Virtual hugs. Awesome. Ok, hasta luego.